Listo. Bueno, esta viene a ser la clase número 3 sobre magnetismo y propiedades magnéticas. Y prácticamente estamos finalizando este tema. Solo falta ver las cuánticas, las teorías cuánticas que se han hecho en base a esto, o tomando las distribuciones de la parte cuántica y ya no de la parte atómica. Eh, bueno, la siguiente clase sería de resolución de ejercicios y ahí terminaría la parte de magnetismo. Entonces, previo a esto, con un feedback, habíamos visto justamente sobre las propiedades magnéticas materiales y habíamos ahondado en lo que es el ferromagnetismo, el piezomagnetismo, el antiferromagnetismo y el ferromagnetismo. Eran propiedades que habíamos encontrado. De diferentes formas habíamos encontrado las explicaciones a cómo esto pasa desde el punto de vista molecular. Habíamos visto el efecto, bueno, la ley de Lenz, habíamos visto que habían postulado sobre corrientes moleculares, que al final se convertían en corrientes del movimiento de electrones. Eh, bueno, en este caso, que vemos la diapositiva, habíamos visto justamente cómo el ferrimagnetismo se podía explicar, justamente como dos subredes, que es el postulado de Neil, y Neil decía que existían dos subredes, las cuales se dividían. Sin embargo, todo el mundo conoce que la distribución no necesariamente tiene que ser equitativa, y por lo cual este postulado, eh, lo que puede pasar es que el número de iones, por ejemplo, de esta ferrita con óxido de níquel, justamente habíamos deducido por qué eh, la distribución de iones no es la misma. Y bueno, este es un ejemplo muy bueno por explicar, en base a la configuración electrónica, en la regla de Hund y el proceso de fusión de Pauli, cómo es que, por ejemplo, eh, en la red B o en la subred B se encontraban más iones de níquel y no en la red sub A. Y ahí justamente producía este fenómeno del ferrimagnetismo, donde teníamos un alineamiento parcial en la dirección del campo aplicado. ¿Ok? Eh, Habíamos también discutido sobre el ferrimagnetismo y la dependencia con la temperatura. Y habíamos justamente observado que este ferrimagnetismo se comporta igual que el ferromagnetismo, que el paramagnetismo, los cuales son dependientes de la temperatura, por donde cual existe una temperatura crítica, una temperatura de Curie, o el efecto de Curie, que nos dice que por debajo de esa temperatura crítica, que es la que está acá, el material se comporta como ferrimagnético, y después de esa temperatura crítica, es decir, a temperaturas mayores, el material ya deja de comportarse como material ferrimagnético y justamente se comporta como material común y corriente. Bueno, aquí está lo que decíamos, la dependencia con la temperatura. Eh, Habíamos hablado que, bueno, también existe una magnetización de saturación que disminuye con el aumento de temperatura, por lo cual la magnetización de saturación máxima es el cero absoluto, eso lo hemos discutido. Y también habíamos dicho que desaparece la temperatura de Curie. Lo que había comentado yo, que por encima de la temperatura de Curie el material pasa de ferrimagnético para magnético, es decir, que hay una alineación muy débil en favor de la dirección del campo magnético aplicado. Recordemos que esa es la característica material paramagnético, que su susceptibilidad es muy baja, sin embargo sigue siendo positiva. Y también algo que hemos notado es que justamente después de esa temperatura de Curie, la relación ya no se comporta como una relación lineal en base al inverso de la susceptibilidad del material. Entonces aquí decíamos que la relación es no lineal en base a justamente la susceptibilidad del material. Por lo cual, bueno, ya con esto podemos avanzar a otras teorías y aquí vamos a entrar un poquito más a unas ecuaciones más avanzadas, donde ya metemos justamente la geometría o las propiedades de la materia, tomando el radio atómico, tomando el número atómico, tomando la masa del electrón y estas cosas. Entonces aquí al fin empezamos con lo que se llama la teoría del diamagnetismo del Langevin, que fue un físico, el cual desarrolló una teoría justamente que nos explica la dependencia de las temperaturas desde un punto de vista más macro. Y aquí tenemos lo que les estaba comentando, justamente lo que les comentaba. Bueno,
Y la teoría del bueno, esto es más que todo del diamagnetismo y paramagnetismo de Langevin. Lo que él postuló fue lo siguiente, es que él decía que, o sea, que esta teoría lo que hace es, se basa en la variación de la temperatura referente a las propiedades magnéticas, bueno, sobre sobre justamente las sustancias paramagnéticas. Recordemos que las sustancias diamagnéticas no son dependientes de la temperatura, sin embargo las sustancias paramagnéticas sí son dependientes de la temperatura. ¿Ok? Lo que pasa con esta teoría es que se basa en la estructura atómica de la materia, como yo comenté anteriormente. Entonces, ya no se basa en estos supuestos de corrientes moleculares, sino ya se basa en la estructura propia de la materia. Y como comenté, el físico lo que hizo acá fue postular que la susceptibilidad, que recordemos que por definición es bueno, es el campo magnético sobre la magnetización, entonces, y debe estar obviamente una unidad, es un valor adimensional. Entonces, lo que él decía es que la susceptibilidad tiene que ser igual a menos la carga del electrón al cuadrado por Z, que viene a ser el número atómico, R, que viene a ser el radio atómico, el radio promedio atómico al cuadrado, por mu sub 0, que mu sub 0 viene a ser la permitividad en el vacío. Es un valor constante. Y, bueno, eh, y justamente que tenemos este 6mv, que viene a ser 6 veces la masa del electrón por el volumen que ocupa. Ahora, este V, como pueden observar, se puede también representar como el número de Avogadro, que es el que está acá, por la densidad del material sobre el peso atómico. Entonces, ahí tenemos justamente esto, y este volumen lo que indica a nosotros es el número de átomos por unidad de volumen, es decir, número de átomos por unidad de volumen. Por unidad de volumen puede ser centímetros cúbicos, metro cúbico, etc. Ya. Ahora, como se pueden dar cuenta, y es algo que nosotros ya habíamos comentado y lo he venido repitiendo hasta ahora, es que en ningún momento en esta susceptibilidad diamagnética aparece la variable temperatura, por lo cual lo que se puede decir es que esta susceptibilidad en función de la temperatura no existe, o sea, no existe, por lo cual decimos que justamente aquí, allí que llegamos a la conclusión, algo que se había comentado anteriormente, en base a sospechas, es que en vez de esta fórmula podemos ver que la susceptibilidad no está en función de la temperatura. Es decir, son valores independientes cada uno de sí. ¿Ya? Justamente ¿por qué? Porque la susceptibilidad solo varía entre valores en menos 10 a la menos 5 hasta valores de menos 10 a la menos 7. Es decir, que los órdenes de magnitud, aunque sean dos órdenes de magnitud, siguen siendo las variaciones bastante pequeñas, porque estamos en un 0, o sea, de 5 decimales a 7 decimales, sin embargo son valores muy pequeños que tienden a cero. ¿Ya? Por lo cual se dice que esta susceptibilidad es independiente de la temperatura. Miremos cómo varía la susceptibilidad en dos órdenes de magnitud, sin embargo siguen siendo números muy pequeños, por lo cual se la toma como independiente de la temperatura. Esto, al contrario de la teoría del paramagnetismo de Langevin. Langevin ahora sí dice, bueno, el diamagnetismo sí es independiente de la temperatura. Sin embargo, como todos saben, mediante estas, estas observaciones experimentales, empíricas, él desarrolla su teoría del paramagnetismo, que también se la conoce como Electron Orbit Theory, o la teoría de los electrones de órbita. ¿Ya? Entonces, esta teoría lo que hace es poder explicar las observaciones realizadas por Curie y Weiss. Recordemos que al principio hemos visto justamente la función mejorada de Curie, que se llama la función de Curie y Weiss. Entonces, lo que él hace es poder explicar. Entonces, aquí como comenté, lo que hace es explicar esas teorías, y aquí hay que preguntarnos entonces, ¿qué postula o qué es lo que esta teoría nos quiere decir? Entonces, en principio, lo que dice esta teoría es explicarnos la dependencia del paramagnetismo con la temperatura. Recordemos que ahora sí, el paramagnetismo sí está en función de la temperatura.
Recordemos que la variable que nos indica a nosotros si es paramagnético y diamagnético es la susceptibilidad, por lo cual la susceptibilidad sí está en función de la temperatura, y esto va relacionado directamente. Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué postula la teoría de Langevin? Bueno, lo que esta lo que esta teoría postula es lo siguiente, es que recordemos que los electrones que orbitan el núcleo tienen un momento magnético. Eh, en pocas palabras, estos electrones tienen un spin. Recordemos que el momento magnético de los electrones se debe al giro referente a su propio eje, lo cual se traduce en el spin. Entonces, lo que dice él es que estos momentos magnéticos o el spin propio de los electrones son los responsables del paramagnetismo. ¿Sí? Entonces, para él postular esto, él hizo siguientes suposiciones o asunciones físicas. ¿Ya? ¿Y cuál fue lo siguiente? O sea, lo que él dijo, bueno, es que cuando yo, por ejemplo, mi electrón, que está aquí girando aquí, sobre su propio eje acá, poniendo para acá, cuando yo le aplico un campo magnético, ya, lo que va a pasar, este es el estado, aquí, este va a ser el electrón sin aplicar un campo magnético, entonces lo que va a pasar, por ejemplo, es que el electrón que está apuntando hacia acá, así, y digamos yo aplico un campo magnético en este sentido, lo que va a hacer este campo magnético externo que yo le aplico es tratar de alinear los electrones eh, o el spin del electrón, es decir, los momentos magnéticos individuales de cada electrón, de forma paralela justamente al campo magnético aplicado. ¿Sí? Es decir, lo que va a intentar él es alinearlo de forma paralela y en dirección al campo. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Pero para que esto pase, debe haber un cambio en la energía. ¿Okay? Esto es similar a lo siguiente, es como que una persona que esté parada. Bueno, vamos a tomarlo así, es como una persona esté caminando hacia este lugar. O vamos a verlo así. Como que yo aquí tenga justamente, no sé, tenga un trompo que suele girar en este sentido. ¿Ya? Y esa es su tendencia natural, es lo que va a pasar, lo que siempre va a pasar. Entonces, el trompo gira en ese sentido y esta va a ser su tendencia natural. Ahora, lo que yo hago es, de cierta forma, no sé cómo lo hago, hacer que el trompo gire en sentido opuesto. O sea, que va a venir así, va a venir va a venir para acá, va a venir para acá, y lo voy a girar así. Sin embargo, para que esto pase, por ejemplo, ya estoy aplicando un campo magnético, digamos que el trompo es magnético. Ya. Entonces, lo que yo hago es que el trompo gire en dirección del campo, en esta dirección. Sin embargo, sabemos que la tendencia natural del trompo es girar en este sentido. Para que esto pase, el trompo, y digamos que tiene una energía E1, es decir, su energía más estable. Para que esto pase, el trompo tiene que tener una energía E2, tal que esta energía E2 sea mayor a la energía E1, es decir, a la energía natural del trompo, para que el efecto chiquito que está intentando, o sea, el efecto natural del trompo en girar, en este caso en sentido antihorario, no le dé la vuelta. Es decir, que esta energía de 2, que es la energía con la que yo hago que el trompo gire en dirección del campo, tiene que ser mayor a la energía E1 para que pueda girar en esa dirección. ¿Ya? Es decir, como comenté, el campo magnético trata de alinear los momentos individuales de los electrones en forma paralela a UM. Esto viene relacionado con la dirección del campo magnético. Ahora, como yo comenté, cuando estos están alineados, es decir, cuando yo consigo que el trompo gire en este sentido, ¿ya? El trompo tiene que tener una energía potencial, o sea, tiene una energía potencial
¿ya? Tal que tiene que ser mayor a la energía origen del trompo, que lo hace girar en este sentido, para que al final la energía neta, en este caso, sea positiva. Es decir, si yo sé que algo está girando en sentido antihorario y yo lo quiero hacer girar en sentido horario, tengo que aplicar una fuerza tal que esa fuerza sea mayor a la fuerza que lo hace girar en sentido antihorario. Y mantenerla, es decir, que ese objeto va a tener una energía mayor, es decir, va a estar en un estado metaestable. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Para que no tienda a su estado original, recordemos que todo tiende al estado original, al estado base, al estado de mínima energía. Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la máxima energía que puede obtener el electrón, ¿ok? Se da cuando su momento magnético está completamente alineado al campo magnético aplicado. Es decir, un ejemplo, aquí está mi electrón está apuntando en ese sentido. Entonces, la máxima energía que puede tener es cuando justamente este ángulo teta, alfa, se hace cero. Es decir, cuando justamente mi electrón o mi spin se alinea de esta forma. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Es decir, que si yo quiero hallar la energía potencial para que esto pase, va a estar asociado a un ángulo, que va a estar asociado a un ángulo, que mediante trigonometría podemos observar claramente que este ángulo se lo puede sacar con el coseno. Entonces, lo podemos sacar con el coseno, tenemos justamente esto de acá, tenemos esto de acá, y mediante trigonometría con un triángulo rectángulo podemos sacar la siguiente forma. Que la energía potencial viene asociado con eh, justamente o sea, la permitividad del campo por la permitividad del vacío, que sabemos que esa multiplicación te da una permitividad relativa por justamente el campo aplicado por el coseno del ángulo. Y cuando esta energía potencial es máxima, es justamente cuando el ángulo es 0 grados. Es 0 grados. Es lo que va a pasar. Es decir, que cuando esto sea 0 grados, energía potencial va a ser máxima. ¿Sí? O en su defecto también puede ser 180 grados. ¿Sí? 180 grados. O múltiplos de prácticamente múltiplos enteros del número pi. Entonces, esta energía yo lo voy a obtener. Entonces, eso se lo saca justamente mediante netamente triángulo rectángulo que pueden observar acá. Eso es lo que pasa. Entonces, vuelvo a repetir. Tomando estas asociaciones físicas, donde el campo magnético va a tratar, o sea, el externo va a tratar de que mis electrones se alineen en forma, en dirección y sentido al campo magnético aplicado, lo que va a pasar es que para eso yo necesito tener una energía mayor, es decir, mi electrón va a estar en un nivel metaestable, y esa energía máxima se la obtiene mediante la siguiente ecuación, que es menos U menos mu m por mu sub 0, la permitida en el vacío, por h, que viene a ser el campo magnético, por el coseno del ángulo. Donde el ángulo que forma, justamente ese ángulo tiene que minimizarse para maximizar justamente la energía potencial. Eso también se lo puede obtener mediante la derivada, van a obtener que justamente para maximizar esto se necesita un ángulo de 0 grados. Eh, bueno, con esto en mente, eh, podemos justamente comenzar a deducir, matemáticamente cómo es la teoría de Langevin, o la teoría de un electrón que orbita. Eh, Se puede deducir mediante, bueno, las asociaciones físicas, que son las que comentamos anteriormente, y las asociaciones matemáticas. Vamos a tener un poco de integrales, un poco de ángulos, pero es necesario entender. Entonces, primero lo que va a pasar es que recordemos que los electrones eh, se mueven de forma aleatoria, se distribuyen, se mueven, viajan de forma aleatoria. Y esta forma aleatoria se da, como lo vimos en la primera unidad de la materia, se da mediante justamente una distribución estadística. Como se lo ve en estadística, distribución normal, distribución
Bueno, la 1 viene a ser la gaussiana, tenemos la distribución T de Student, la de Chi cuadrado, diferentes distribuciones estadísticas. Pero sabemos que esta distribución de electrones, a la que más se acopla, sin tantos errores, justamente es la distribución de Stefan-Boltzmann, ¿ok? Que vimos justamente anteriormente, es decir, el Boltzmann-Tail, también se lo puede asumir. Entonces, esto es lo que tener en cuenta. Entonces, la aleatoriedad de los momentos de los electrones obedece a la distribución estadística de Stefan-Boltzmann, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se va a tener en cuenta para estas sesiones matemáticas? ¿Ok? Es que en primer lugar, eh, se va a tomar una pequeña porción de los vectores por unidad de volumen. O sea, recordemos que los electrones se están moviendo y además que estamos en estadística, estamos en magnetismo, sabemos que el magnetismo se gobierna por vectores. Entonces, esos electrones, como se están moviendo de forma aleatoria, tienen vectores, que es el que le da dirección y sentido a su movimiento. Por lo cual, las asociaciones matemáticas aquí deben darnos es lo siguiente. En primer lugar, que estos electrones se van a mover con una dirección y sentido. Eso viene gobernado por los vectores, por lo cual vamos a tomar una pequeña porción de vectores de n, es decir, un infinitesimal, algo muy pequeño, esto se llama un infinitesimal, eso es cálculo diferencial, cálculo infinitesimal. Es decir, vamos a tener una pequeña derivada de n, donde n pequeña va a referenciar justamente los vectores por unidad de volumen. Entonces, con esto en mente, si sabemos esto que está acá, que viene a ser los vectores por unidad de volumen, nosotros vamos a suponer otras cosas. Una de esas es que los electrones se encuentran situados en el centro de una esfera, justamente para aprovechar la simetría de la esfera. ¿Ya? Simetría de esfera, y justamente nos va a ayudar a hacer cálculos más fáciles y menos complicados. Entonces, además de que esta esfera es de radio unitario, de diámetro unitario, perdón. Prácticamente vamos a... Sí, de radio unitario. ¿Para qué hago esto? Justamente para evitar las complicaciones en los cálculos. Además de eso, como dije, ¿no? La aleatoriedad significa que los electrones van a apuntar en todas las direcciones posibles. Entonces, las asociaciones matemáticas tienen que estar presentes. ¿Ya? Ahora, si los electrones se están moviendo en una esfera, y por ejemplo se están moviendo así, se están moviendo así, desde el centro, ¿no? Ok. Se está moviendo entonces en una esfera. Sabemos que por cálculo vectorial tenemos nosotros diferentes tipos de sistemas de coordenadas. Tenemos esféricos, tenemos cilíndricos, que vienen a ser los polares, o también tenemos los cartesianos. Pero sin embargo, en la esfera, una esfera es un conjunto en 3D, ya, vemos que esta esfera va a moverse respecto, ahora sí, a un diferencial de radio, a una radio, y respecto también a qué cosa, a un ángulo de giro. ¿Ya? Entonces, pero nosotros justamente, si recordamos un poco de geometría plana, sabemos, ya siendo geometría plana, eso es una relación, no es que sea obligatoriamente lo que está pasando, sabemos que si tenemos un ángulo donde varía, por ejemplo, la posición x sub 0 a la posición f, y también tenemos un radio, tomándolo como si fuera geometría plana, sabemos que el diferencial de esto nos va a dar un diferencial de área, que va a estar asociado a un diferencial de r, a un diferencial de teta, r, ok. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que vemos de geometría plana. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que va a pasar es que, bueno, estamos considerando que los electrones se están moviendo, están haciendo un barrido, digamos, de esta posición x sub 0 hasta una posición x sub f. Suponiendo que son muy pequeños, entonces aquí vamos a tener aquí justamente vamos a poner aquí un infinitesimal. Entonces aquí vamos a tener un infinitesimal de ángulo que se va a formar. Y sabemos que esto viene asociado justamente a un área, porque si estamos viendo de tal acá va a haber un área intrínseca acá. Se lo quiero explicar. Por lo cual,
Que nosotros tengamos un punto y una dirección en cierto intervalo de un diferencial de ángulo, un d alfa, eso es lo que a nosotros nos dice intrínsecamente, es que vamos a tener también un diferencial de área. Es decir, esto a nosotros nos da un diferencial de área. Y esto está situado, como comenté, ¿qué cosa? En la esfera. Entonces, de la siguiente forma podemos observar esta imagen que está acá. Entonces, aquí podemos observar que, bueno, este viene a ser el centro de la esfera, ¿no? Y el barrido viene a ser primero un diferencial de ángulo, y tenemos aquí justamente asociado al diferencial de área. Entonces, justamente lo que nosotros, el volumen, ese volumen que nosotros nos representa es la cantidad de vectores por unidad de volumen. Entonces, si asociamos todo esto, el diferencial de n con el diferencial de a, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos un diferencial de n, tenemos un diferencial de a, justamente ahora. Hasta acá esto es lo lógico, ¿no? Es decir, tenemos justamente la constante, que debería estar en unidades de longitud, ya, por el diferencial de área para que nos dé justamente el número de vectores por unidad de volumen. ¿Ya? Ahora, lo que pasa es lo siguiente, como comentamos, los electrones se están moviendo de forma aleatoria según la distribución estadística de Stefan-Boltzmann, por lo cual es necesario multiplicarlo por la distribución estadística de estos electrones, que está asociado a la energía potencial que hallamos anteriormente en la diapositiva anterior por la constante de Boltzmann y la temperatura en grados absolutos, es decir, en grados Kelvin. Entonces, de esta forma nosotros estamos asegurándonos de que los electrones se están moviendo de forma aleatoria según la estadística de Stefan-Boltzmann. Si tomamos en cuenta ahora lo siguiente, bueno, dejemos este 2pi, bueno, este 2 acá separado, un momento. Si analizamos esto, pues sabemos que justamente el pi por r cuadrado nos da el área de no nos va a dar el área, ¿no?, por r cuadrado. Ahora, por el seno del ángulo, por d θ, esto lo pueden sacar mediante trigonometría. Lo pueden sacar por mediante trigonometría, se van a dar cuenta que es lo que está asociado. ¿Por qué? Porque este diferencial de área se asocia. Ese va a ser nuestro diferencial de área. Ahora, el 2 se lo pone justamente porque solo se va a integrar de 0 a pi. Eso se lo pone acá. En teoría se debería integrar de 0 a 2pi, es decir, una vuelta completa, pero como solo se va a integrar de 0 a pi, es la mitad, hay que ponerle el 2 por fuera. Por eso es que nos queda aquí el 2pi. Con esto en mente, se reemplaza esto acá y se obtiene lo siguiente. Tenemos justamente la constante por 2pi r cuadrado, seno del ángulo, el diferencial del ángulo por la función exponencial, que reemplazando la energía potencial, que era lo que se obtenía en la diapositiva anterior, que está asociado justamente con la alineación del vector o del momento magnético del electrón en función del campo magnético aplicado, que es lo que tenemos acá, justamente algo así, formado el ángulo este de acá. Y cuando este ángulo vale 0, donde se obtiene la máxima energía potencial, bueno, teníamos esto justamente. Eso salía de la diapositiva anterior. Entonces, reemplazando todo esto, nos queda esta ecuación. Entonces, si nos damos cuenta, esta ecuación está un poco larga, un poco complicada para manejarla así nomás. Entonces, lo que hay que hacer aquí es lo siguiente. Es que sabemos que UM por U sub 0 por H, okay, sobre KB por T, a la final son constantes. Esto es un valor constante, esto es un valor constante, constante, constante y constante. Por lo cual vamos a decir que toda esta multiplicación nos puede dar justamente un valor beta. De tal forma que con este valor beta nosotros podemos reordenar la ecuación y nos queda de la siguiente forma. Tenemos la constante 2pi y recordemos que el r cuadrado desaparece porque tomamos como si fuera una esfera de radio unitario, es decir, radio igual 1. Diferentemente, si le damos esto al cuadrado, sabemos que va a seguir siendo 1. De tal forma que nosotros logramos obtener lo siguiente.
la constante por 2pi seno del ángulo, el diferencial del ángulo por xp, que significa Euler, elevado a la beta coseno del ángulo. Entonces con esto nosotros podemos obtener la siguiente ecuación diferencial. Un momento. Ya, entonces, con esta ecuación diferencial podemos proceder a integrar, y como comenté, se va a integrar de 0 a pi para que no dé la vuelta completa y se multiplica por 2, que va a ser lo mismo. La integral, recordemos, de 0 a 2pi, siempre y cuando sea simétrico todo, va a ser igual a la integral de 0 a pi multiplicado por 2. Es lo mismo. Entonces, eso es justamente lo que está acá. Entonces, obtenemos esta ecuación que está acá. Aquí no se pone, pero aquí se puede hacer un cambio de variable en vez de esto. Después de un asterisco y se pone aquí, se integra de 0. O sea, desde que no hay, desde prácticamente de que el número de vectores de electrones por unidad de volumen sea 0, es decir, que cuando antes de aplicar el campo magnético, hasta un número n. Entonces sabemos que esta integral te va a dar n acá. Y va a ser igual justamente a esto que está acá, 2pi, por la integral de toda esta función que está. ¿Sí? Entonces de esta forma vamos a obtener el número de vectores electrones por unidad de volumen. Con lo siguiente, se puede obtener lo de acá. Bueno, esto es justamente lo que yo les he explicado. Tenemos este n que está acá. Tenemos este n que está acá. Y lo que nosotros debemos hacer es, de cierta forma, poder despejar la constante que está acá. Entonces, esta constante que nos queda nos va a ser de mucha ayuda. ¿Ya? Esa es la constante que ahí nos quedó, va a ser de mucha ayuda. Entonces, ahora, con esta constante que tenemos aquí despejada, hay que recordar qué cosa. Que la magnetización M está asociada a la permitividad en el medio sobre justamente el volumen. Con esto, ahora teniendo en cuenta esto, es posible plantear esto. Ahora, eh, que la magnetización va a ser igual justamente al UM, que este UM nos va a representar justamente eh, la permitividad por unidad de volumen, ¿ya? Por el coseno del ángulo alfa, por el diferencial de n, ¿ya? Entonces, recordemos que eh, este diferencial de n tiene asociado lo que tenemos anteriormente, que es lo siguiente. Recordemos que ese diferencial de n, como está acá, un momento, ese diferencial de n, por aquí no se queda, tiene que ser igual justamente a seno por aquí viene la de la distribución de Boltzmann, este es el diferencial de n. Se lo agrega de tal forma que la integral ahora sí nos queda solamente en función de una variable, de la variable diferencial de ángulo. Ahora, sabemos que el valor de la constante ya está hallado y es justamente n entre 2pi por la integral de seno de alfa por la función exponencial beta coseno de alfa por el diferencial de beta. Por lo cual, si introducimos esta ecuación acá, nos queda lo siguiente.
Entonces, esta ecuación que está acá, aunque se puede observar un poco compleja, no lo es. Esta ecuación se la puede resolver dándonos cuenta de lo siguiente. Primero que en esta integral lo que se obtiene, bueno, en primer lugar tenemos un coseno por un seno por una función exponencial. Beta coseno. Obviamente esto es referente al ángulo, a la diferencia, ¿no? Entonces, si yo lo que hago aquí como si cambio variable, es decir, que x es igual a mi coseno de alfa, entonces yo al derivar a ambos lados, tener que mi diferencial de x va a ser igual al menos seno de alfa por mi diferencial de alfa. De tal forma que esto que está acá, seno de alfa por diferencial de alfa, viene a ser igual a, poner mi menos, damos el coseno, es igual a la variable x, ahora sí, por justamente el seno que tengo acá, que viene a ser igual a, bueno, que tengo la función exponencial, Euler a la beta x, Euler a la beta x, por mi función, bueno, por seno por de alfa, que va a ser igual a de x. Ahora, esta ecuación que tengo acá, eh, de hecho, se la puedo obtener de forma bastante sencilla, aplicando integración por partes, donde u va a ser igual a x, vuelvo a derivar de u, tengo de x, bueno, o puedo hacer lo siguiente, más rápido, haciendo esto, que a la final, mediante esta técnica que es prácticamente integración por partes, yo puedo decir, bueno, hay que poner x, voy a poner Euler a la beta x, y lo que hago aquí es lo siguiente, es derivar esto, 1, es derivar esto, 0, es integrar esto, Euler a la beta x, sobre beta, aquí va a ser Euler a la beta x, sobre beta cuadrado. Multiplico así, con signo más, con signo menos, y obtengo que, tomando en cuenta el signo negativo, va a ser igual a menos, ahora sí va a ser x, Euler a la beta x, sobre beta, menos Euler a la beta x, sobre beta cuadrado. Esa va a ser la solución de mi integral. Y lo mismo para la parte que está acá abajo. De hecho, esta parte es más sencilla. Aquí tiene que hacer integración por partes. Va a ser una integral de Euler a la x. Eso va a ser lo mismo. Ahora, también este proceso matemático, este proceso que ya yo he dicho que es prácticamente cálculo integral, muy sencillo, un cambio variable, de ahí se hace una integración por partes, en la parte de arriba y en la parte de abajo, lo que se obtiene es lo siguiente, que la magnetización va a estar en función de qué cosa, del número de vectores de electrones apuntando en la dirección del campo por unidad de volumen, n, por mu m, por esta función especial que va a salir a resolver todo eso. Esto se resuelve y se obtiene esta función que es la cotangente hiperbólica de beta, cotangente hiperbólica de beta, menos 1 sobre beta. Ahora, si esto se lo expande en forma de series obtenemos la siguiente serie. Beta sobre 3 menos beta al cubo sobre 45 más 2 beta al cubo, a la quinta sobre 945, es decir, multiplicando 15 por 15 por 15, así hasta el infinito. Esta viene a ser la serie infinita que obtenemos de esto.
Ahora, esto que está acá se lo denomina la función de Langevin, que se denomina con L en función de beta. Recordemos que esto de acá netamente se lo ha expandido como una serie. Recordemos que todas las funciones se pueden expandir de forma de series. Bueno, tenemos las series de Fourier, tenemos las series ¿me fue el nombre? Tenemos las series de Fourier y las series de Laplace, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, y bueno, esta serie se la pueden sacar. Entonces, aquí se lo expande de forma de serie. Tenemos bueno, las series se llaman bueno, tenemos las series de Maclaurin, tenemos las series de Fourier, entonces, y tenemos otro tipo de series. Entonces, obtenemos esto, y si nos damos cuenta, chicos, el valor de beta, a la final, con esto, ya. Entonces, si nos damos cuenta, ajá, exacto, voy a sacar esto, está un poco lenta la máquina. Bueno, este beta, recordemos que está en función de la permitividad en el vacío, la permitividad del medio, por el campo magnético sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Y si ustedes se ponen netamente a variarlo, a variar la temperatura, bueno, a variar este momento. Entonces, si ustedes se ponen a hallar estos valores a diferentes temperaturas, se van a dar cuenta que sin importar la temperatura, el valor de beta es un valor que está por debajo de 1. Por debajo de 1 y 0. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, bueno, aquí está la 1, pero aquí se le comienza a elevar el cubo a la quinta, además de que se comienza a aumentar el denominador. Por lo cual, estos valores, a partir de aquí hasta el infinito, se van a aproximar a 0. Esto es prácticamente nociones de ecuaciones diferenciales y de series. Entonces lo que va a pasar es lo que estoy poniendo ahí. Se obtiene lo siguiente. Entonces, sabiendo que beta es mucho más pequeño que 1, está entre 0 y 1, se obtiene lo siguiente. Que esta serie infinita, como pueden ver acá, se la puede truncar y se la puede dejar expresada como n por mu m beta tercios. Sabiendo que beta a la final es eh, sabiendo que beta a la final es eh, mu sub 0, mu sub m, h sobre k sobre la constante de Boltzmann por la temperatura en grados absolutos, nos arroja lo siguiente. Esto de acá. Entonces, de esta forma, recordemos que obtenemos aquí ya la magnetización. Entonces, y recordemos que la susceptibilidad, de forma muy sencilla, se describe como la magnetización sobre el campo magnético. Es decir, que si yo divido esto entre H, vamos a obtener justamente la susceptibilidad del material. Obtiene lo siguiente. Y se obtiene la susceptibilidad magnética. Aquí podemos ver que esta fórmula es la susceptibilidad magnética a partir de la teoría de Langevin, por eso aquí se pone órbita. Es decir, recordemos que aquí esta teoría se basa en los electrones que orbitan el núcleo, entonces por eso se pone órbita. Más adelante vamos a observar que se va a poner después spin, porque ya se basa en el momento magnético del electrón, del spin. ¿Ok?
Ahora, podemos observar que justamente todo este valor que está acá es un valor constante, lo único que varía es la temperatura, por lo cual esta constante se la llama C. Y esta C es la constante de Curie a la cual yo había mencionado anteriormente. Esta C es N, mu cuadrado M, mu sub 0, sobre 3 KB. Bueno, la otra ya no va. Esta es la constante de Curie. Este es el valor que uno debe hallar en función del material. Entonces aquí tenemos justamente esto. De esta forma, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo demostrar cómo nace la susceptibilidad para materiales paramagnéticos a partir del Electron Orbit Theory, es decir, de la teoría de paramagnetismo de Langevin, y cómo se demuestra que las observaciones experimentales de Curie y de Weiss sí son válidas mediante una deducción teórica. Ahora, si nos damos cuenta, esta susceptibilidad, como se mencionó al inicio de esta unidad, para materiales paramagnéticos, sustancias paramagnéticas, es dependiente de la temperatura. Y aquí lo podemos observar que tiene el valor de la temperatura, es decir, se cumple esto que está acá, que está en función del inverso de la temperatura. ¿Ya? Lo que se puede hacer ahí. ¿Ya? Entonces, con lo siguiente, podemos discutir ciertas cosas. ¿Qué es lo que se puede discutir de esto de acá? Es primero que la teoría de Langevin se sabe que siempre va a ser pequeña, ¿vale? Que la susceptibilidad magnética, esa X rara que no recuerdo el nombre, la susceptibilidad magnética siempre va a ser pequeña pero positiva. Eso lo pueden observar justamente porque ningún valor tiene un signo negativo. Acá nos damos cuenta. Y la temperatura siempre está en grados absolutos, por lo cual, es decir, siempre va a ser mayor a cero. Esto se cumple. Además, nos damos cuenta que esa teoría es específica a temperaturas dadas, es decir, es para una temperatura en específico, no se puede generalizar, y se da para pequeñas magnetizaciones. Y esto justamente está en el ítem inferior, se discute porque cuando hay grandes magnetizaciones, siempre se va a llegar a una magnetización de saturación. Se va a llegar a una magnetización de saturación. Por lo cual, esta teoría ya no es aplicable, porque esas grandes magnetizaciones están por encima de esto. Bueno, estos son resultados atomísticos también, y como comenté, estas teorías son resultados de observaciones atomísticas, de suposiciones atomísticas. Aquí no se toma en cuenta la densidad de estados, ¿ok? Y recordemos que, ¿y por qué yo digo esto? Porque aquí se toma como si todo fuera uno solo, como si todos los electrones contribuyeran a la magnetización de los materiales. Recordemos de propiedades eléctricas y de la primera unidad de las bases de esta materia, que no todos los electrones, tomando una referencia analógica homóloga, es que no todos los electrones contribuyen a la conducción eléctrica. ¿Ok? No todos contribuyen. A su vez, también pasa que no todos los electrones contribuyen a la magnetización del material, sino que estos electrones se ven distribuidos a lo largo de los niveles energéticos, lo que tiene que ver justamente con la densidad de estados, la densidad de población y la energía de Fermi. Vamos a observar más adelante que justamente los electrones que contribuyen a la magnetización son los que están más cercanos al nivel de Fermi. Justamente lo que pasa, por ejemplo, en la teoría eléctrica de los materiales. Nos damos cuenta que los electrones que contribuyen a la electricidad son los electrones que están en el nivel de Fermi, y no todos los electrones contribuyen a la conducción eléctrica. Es algo similar a lo que está pasando acá. Por lo cual, esta teoría tiene que ser refinada mediante consideraciones cuánticas, lo cual da paso a algo llamado la cuantización espacial. Cuantización, quantum, bueno, la parte de quantize, y eso da a algo llamado la función de Brillouin, lo que nos recuerda a las zonas de Brillouin, y aquí ya vamos a tomar justamente todo esto que estoy comentando ahora, lo vamos a tomar desde la parte cuántica, en las propiedades magnéticas. ¿Ya?
Entonces vamos a seguir, volvemos en 2, 3 minutos.
Listo, ahora sí, hemos vuelto. Y entonces ya vamos a la parte, ahora sí vamos a tomar estas consideraciones que acabé de comentar y vamos a tomar esto desde el punto de vista cuántico con bandas de energía y con cosas así. Entonces, como comenté, vamos a tomar desde la parte de vista de aspectos cuánticos y vamos primero a comenzar con el paramagnetismo. De ahí vamos a ir con el diamagnetismo, ferromagnetismo y antiferromagnetismo. Y ahí termina justamente lo mismo. Entonces, para el paramagnetismo, eh, si nosotros recordamos, el efecto del paramagnetismo se ve gobernado por los momentos o los spines, o los momentos los spines de los electrones. Sabemos que en el paramagnetismo siempre va, o sea, una sustancia paramagnética se caracteriza por poseer electrones no apareados según la regla de Hund. Sabemos que eso justamente lo que, lo que hace es que exista un momento neto en el material. Entonces sabemos que justamente estos momentos vienen restringidos según el principio de exclusión de Pauli. Es decir, ¿yo a qué me refiero? De que según la regla de Hund deben siempre existir dos electrones, ¿ok? Pero no pueden ser idénticos en ese mismo momento. ¿A qué me quiero referir? Que no pueden tener el mismo spin. Es decir, si uno es de spin down to spin up, es decir, de abajo hacia arriba, y el otro viene a ser de spin up to spin down, es decir, de arriba hacia abajo, es decir, de norte a sur y de sur a norte. Así debe ser. Entonces no pueden existir dos spines o dos electrones, poniendo desde el punto de vista de la química cuántica, no pueden existir dos electrones con los mismos números cuánticos. ¿Ok? Y eso solamente se puede diferenciar con los spins. Entonces, ¿qué pasa cuando justamente queremos tomar ahora los spines que van a ser nuestro punto de referencia? Ya no va a ser tanto la parte de los orbitales, sino va a ser de los spines? ¿Y qué pasa, digamos, cuando nosotros eh, inducimos un campo magnético? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros inducimos un campo magnético, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros tenemos las bandas electrónicas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, por así decirlo, la banda se va a dividir en dos, ¿ok? Entonces, y esto justamente solo es para la visualización de esto. Entonces, justamente, eh, esta visualización de las bandas van a estar divididas en dos. Uno con un spin, por ejemplo, hacia abajo y uno con un spin hacia arriba, porque justamente eso es lo que nos indica el principio de exclusión de Pauli. Ya no pueden existir dos electrones en el mismo momento con los mismos números cuánticos. Entonces se da una división de la banda de electrones en dos, es decir, en dos mitades. Es decir, van a existir dos semibandas. Van a ser semibandas. Ahora, con esto en mente, ¿qué es lo que pasa? Que sabemos que, bueno, un electrón está apuntando hacia arriba, otro está apuntando hacia abajo, y digamos que mi campo magnético, lo que hago yo es aplicarlo hacia arriba. Entonces, lo que va a pasar es que el campo magnético, como ya le he comentado, siempre va a tender a alinear los electrones. Es decir, va a tender a intentar cambiar ese spin del electrón. Ahora, eh, y bueno, y obviamente los que están alineados pues no les va a pasar nada. Pero digamos, justamente el spin primero que está acá apuntando de norte a sur, lo que va a hacer este campo magnético es intentar alinearlo en dirección y sentido a sí mismo. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto solamente, bueno, que va a existir una transferencia de electrones, es decir, va a hacer transferencia de electrones de una semibanda a otra, como lo podemos ver justamente en la figura, en la A, B, C y D. En la figura A podemos observar una banda de electrones donde no se está aplicando un campo magnético. O sea, aquí, en la primera parte, el campo magnético es cero, no hay un campo magnético aplicado. Ahora, por lo cual tenemos una energía de Fermi igual para los dos. Ahora, en el B y el C es cuando ya comenzamos a aplicar un campo magnético. Entonces lo que pasa es que existe una transferencia de electrones de una semibanda a otra, ¿ok? Pero eso es de forma teórica. Entonces, la única forma de que esto sea posible es de que cada electrón
tenga justamente una energía de Fermi mayor una a la otra. Entonces, por lo cual vemos que partimos de esta energía de Fermi que es global para todos. Sin embargo, podemos observar que al momento que yo aplico el campo magnético, este electrón tiene una energía de Fermi menor y este electrón tiene una energía de Fermi mayor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que esto no es posible. No es posible que los electrones que están en una misma banda tengan diferentes energías de Fermi, porque eso no es posible. Sabemos que la energía de Fermi es un umbral de energía a lo cual los electrones tienen que pasar, digamos, para poder magnetizarse o poder contribuir con la conducción eléctrica. Es decir, es una energía de Fermi característica del material y no característica de los electrones. Entonces, esa energía de Fermi debe ser única, por lo cual esto de que existan dos subenergías de Fermi no es posible. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que se puedan transferir los electrones, lo que tiene que pasar es que bueno, que estas mitades de la semibanda se van a desplazar una de otra. Es decir, esta semibanda se va a mover, por ejemplo, hasta acá, cosa que este umbral de energía tiene que aumentar hacia acá. Y ahí se compensa esa diferencia de energía. Pero esta diferencia de energía, recordemos que existe por la aplicación de un campo eléctrico, de un campo magnético, perdón. ¿Ok? Entonces, esa diferencia de energía, que la podemos ver observar acá, diferencia de energía, solo se observa cuando se aplica el campo magnético. Es decir, retomando, al momento de que yo aplico un campo magnético, los electrones tienden a transferirse entre semibandas, lo cual teóricamente origina dos energías de Fermi diferentes. Sabemos que eso no es posible, por lo cual las bandas de energías tienen que desplazarse una respecto a otra para alcanzar el equilibrio y obtener la misma energía de Fermi que está al principio de cuando no se aplica un campo magnético. ¿Ya? Entonces, en este equilibrio es donde se obtiene aquí un cambio de energía, o también se lo puede observar acá. ¿Ya? Entonces, este cambio de energía es el que nos permite obtener una ecuación. ¿Ok? Entonces, como comenté en la diapositiva anterior, ese cambio de energía que se obtiene por la aplicación de un campo magnético externo, lo que hace es que los electrones cambien de dirección opuesta a su espín original. Y eso es lo que he comentado. Recordemos que el campo magnético lo que hace es intentar orientar los espines en dirección a su campo. Entonces, debido a ese campo magnético aplicado, existe un cambio de energía. Y ese cambio de energía, que hace ser pequeño, lo que hace es que un gran número de electrones cambien a la dirección de espín opuesto. Y eso es lo que está acá. Entonces, lo que pasa ahora es lo siguiente, que estos electrones no es como que yo digo, bueno, en este caso no tengo la misma energía de Fermi, tengo uno para acá, tengo uno para acá, ahora yo sé que, perdón, sí, aquí me llega y este que está acá viene a ser el cambio de energía. Ahora, yo sé que la transferencia de electrones o el cambio de los momentos de los electrones no va a ser igual. ¿Por qué? Porque la distribución de electrones en las bandas no es de forma uniforme. Recordemos eso, que los electrones se distribuyen a lo largo de las bandas en función de la estadística de Fermi-Dirac y en función de la densidad de estados, por lo cual se necesita recurrir a este concepto físico que se describió en la primera unidad de densidad de estados. Densidad de estados se lo simboliza con el ZE. ¿Ok? Entonces, para esto nosotros debemos calcular eh, la susceptibilidad para el cambio magnético que tenemos. Es decir, la susceptibilidad para ese cambio magnético, perdón, la susceptibilidad para ese cambio de energía originado por la aplicación del campo magnético. Eso es lo que va a pasar. Entonces, eh, nosotros al final lo que nosotros queremos encontrar es el número de electrones transferidos, porque ese es nuestro objetivo, encontrar el número de electrones transferidos. Ese número de electrones nosotros lo vamos a
simbolizar con el delta n, es decir, el cambio de electrones o el número de electrones transferidos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo van a cambiar? Pues lo pueden ver de dos formas. O que vaya de spin down a spin up, o que vaya de spin up a spin down. Esto depende de la dirección del campo. Si el campo magnético está en este sentido, o si el campo magnético está en este sentido. ¿Ya? Entonces vamos a tomar primero en el caso 1, que al final no importa en qué caso estemos, nos va a ayudar a la deducción. Entonces vamos nosotros a hallar el número de electrones transferidos transferidos en la dirección de un spin down, es decir, una spin que apunta de norte a sur, a una spin que apunta de sur a norte. ¿Ya? Y esto va a depender siempre, va a depender de qué cosa, como yo comenté, de la energía de Fermi o del nivel de Fermi, porque recordemos, y yo acabé de comentar, esto que está acá es similar a las propiedades eléctricas. No todos los electrones contribuyen a la conducción, por lo cual aquí también tomándolo homólogamente, no todos los electrones contribuyen justamente al efecto paramagnético. Y estos electrones que nomás contribuyen al efecto paramagnético son los electrones que están cercanos al nivel de Fermi, y esto también depende de cómo están distribuidos a lo largo de las bandas energéticas, es decir, de la densidad de estados. Y eso es lo que yo comenté. Entonces, aquí podemos ver esta imagen que está acá. Y podemos ver que que justamente este cambio de energía que está acá, delta E, es el que se observa justamente en el diagrama energía versus densidad de estados. Observemos que en un principio tenemos justamente los electrones spin down y spin up, están acá. Ahora, cuando yo aplico el campo magnético que está en este sentido, lo que pasa es que, bueno, existe ese cambio de energía. Ese cambio de energía es el que está acá. Y ese cambio de energía lo que va a hacer justamente, es que hay una transferencia de electrones. ¿Ya? Y como yo les comenté, el nivel de Fermi está aquí. Aquí está el nivel de Fermi. Y aquí está mi nueva energía E1. Entonces, ese cambio de energía se lo simboliza como delta E, que también puede estar acá. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué nos dice esta imagen? Miren, esta imagen nos dice que solamente los electrones que están en el nivel de Fermi, ¿ok? Porque aquí están como que los electrones puestos acá, ¿no? O también están puestos acá. En el principio estaban acá. Solamente estos electrones que están en el nivel de Fermi o cercanos a la energía de Fermi son capaces de alinearse, porque esos son los que se van a transferir por el campo magnético aplicado. Solo son esos los capaces de alinearse en dirección del campo magnético. ¿Ya? Y esto lo obtenemos, y esto se puede ver justamente con esta fórmula que está acá. Porque recordemos que el número de transferidos depende de qué cosa, de justamente el cambio de energía por la densidad de estados. Recordemos que la densidad de estados tiene unidades de electrones por unidad de energía, por joules, electronvoltios, lo que ustedes quieran. Y al multiplicarlo por el cambio de energía, que también están unidades de energía, lo que vamos a obtener nosotros es justamente el número de electrones transferidos. Pero estos están en función, sí o sí, ¿de qué cosa? Del nivel de Fermi, ¿sí? De la energía de Fermi. Y vuelvo a repetir, esta ecuación, tanto como esta imagen, lo que nosotros nos dicen es que solo los electrones cercanos a la energía de Fermi son capaces de realinearse en dirección del campo magnético. Por lo cual, esto es como un refinamiento de la teoría de Langevin. Langevin decía que los electrones que orbitan son los que se alinean. Aquí lo que se dice es, mira, estás parcialmente bien, pero aquí necesitamos refinar esto y decimos, bueno, de esos electrones que tú tomas en total, vamos a tomar cierta porción y solo esa porción es la que son capaces de realinearse en dirección del campo.
¿ok? Entonces, esa es la diferencia clave entre la teoría atomística y esta teoría cuántica, ¿ok? Entonces, como ya tenemos aquí el número de electrones transferidos, recordamos que nosotros siempre queremos calcular qué cosa, la susceptibilidad del material. Porque esto es aquí, a nosotros lo que nos indica en sí, lo que nos indica a nosotros en sí, si el material es paramagnético o diamagnético. Entonces, tomando en cuenta que la magnetización del sólido M es causada por un campo magnético externo, y esto viene dado como el UMS sobre la unidad de volumen, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí vamos a tener la magnetización por el número de electrones transferidos en dirección, ¿ok? A la final vamos a obtener esto, ¿ya? Y si recordamos, por excelencia, la susceptibilidad se define como la magnetización sobre el campo aplicado. Por lo cual, si yo divido esto para H, vamos a obtener la susceptibilidad para materiales paramagnéticos en función del spin, es decir, tomando consideraciones cuánticas. Y es lo que obtenemos aquí. Es decir, que la susceptibilidad paramagnética, tomando en cuenta el spin, está en función de qué cosa, de esto que está acá, que es el Bohr magneton elevado al cuadrado por la susceptibilidad en el vacío, por justamente la densidad de estados que está en función de la energía de Fermi por el volumen que se ocupa. Entonces, si nosotros comparamos esto con la ecuación anterior, teníamos esto de acá, teníamos esto de acá, teníamos esto de acá, KB por T. Bueno, y teníamos que era el número atómico, si no me recuerdo, o era algo por el estilo. ¿Ok? Entonces, si tomamos eso en cuenta, eh, bueno, era así, ¿no? 3, y aquí teníamos, entonces, si comparamos esto con esta ecuación que está acá, que es la que la obtiene Langevin, que se obtiene tomando la parte cuántica, quantum mechanics, vemos una diferencia abismal. ¿Y cuál es esa diferencia abismal? Que si nosotros comparamos los dos cálculos, comenzamos a calcular, vamos a obtener que la susceptibilidad para este caso de acá está entre 2 y 3 órdenes de magnitud menor a la obtenida mediante la ecuación atomística de Langevin. Entonces, que el error es bastante grande, por lo cual esta ecuación fue refinada y se obtuvo esta acá. Y la que nos da valores más precisos es justamente esta ecuación para la susceptibilidad en función del spin. ¿Ya? Es aquí lo que se obtiene. Bueno, justamente ya con esto que está acá, podemos hablar del diamagnetismo. O sea, ya hablamos del paramagnetismo y nos dimos cuenta que eh, algo que quiero también acotar un poco es que, miren, este diamagnetismo está en función de la densidad de estado, ¿correcto? Pero recordemos que la densidad de estados también está en función de la temperatura. ¿Sí? ¿Ok? O sea, cómo los electrones se distribuyen a lo largo de las bandas energéticas también está en función de la temperatura. Por lo cual, volvemos a decir que el paramagnetismo sí está en función de la temperatura, porque este está en función, por lo cual implícitamente también está en función de la temperatura. Es decir, todas las teorías que nosotros hemos tomado, desde de las observaciones experimentales, pasando por la teoría atomística y ahora la teoría cuántica, nos siguen diciendo que el paramagnetismo está en función de la temperatura. ¿Ya? Y eso es lo que pasa. Entonces, por si acaso, el UMS es el momento magnético del spin del electrón. O sea, en inglés se llama Magnetic Moment of the Spinning Electrons. O el momento magnético de los electrones que están girando o del spinning del electrón. Se entiende, ¿no?
Eh, entonces ya con esto, ya no vamos a hacer tanta deducción, pero lo que sí vamos a hacer es comparar un poco esto con, con el diamagnetismo, y nos vamos a dar cuenta que el diamagnetismo no depende de la temperatura para nada. Entonces, antes de meternos de lleno con el diamagnetismo, es importante que yo tenga que aclarar algo. O sea, yo puedo tener aquí un material, ¿ya? Y eso lo van a ver también en propiedades térmicas, pero ahora nos vamos a observar en la parte de las propiedades magnéticas. Es que los materiales no es solamente que es paramagnético 100%, sino que los materiales tienen contribución tanto magnética y diamagnética. Perdón, paramagnética y diamagnética. Ahora, ¿qué contribución predomina? Si predomina la paramagnética o si predomina la diamagnética, es el que le da la característica al material. Es decir, si un material es 80% paramagnético y 20% diamagnético, uno dice el material es paramagnético. O es decir, que en el material gobierna comportamiento paramagnético. Ahora, si el material es 90% diamagnético y 10% paramagnético, uno dice, bueno, el material es diamagnético o gobierna comportamiento diamagnético. Ok, es muy similar a lo que se ve en propiedades térmicas cuando se ve la contribución de fonones y la contribución de electrones. Eh, entonces, eh, y ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque esta contribución diamagnética es muy importante en los materiales metálicos, sobre todo. Es muy, muy importante. Y de hecho, eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Por lo cual, aquí lo pongo claramente, que las propiedades magnéticas son una combinación de contribuciones para y diamagnéticas. Ahora, para los metales, como comenté, es muy importante tener en cuenta esta contribución diamagnética. ¿Por qué? Porque va a variar muchísimo la susceptibilidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, de modo que para los metales es bastante importante porque la susceptibilidad va a pasar de valores positivos a negativos, dependiendo cuál contribución es la que manda. Recordemos que paramagnético es positivo y diamagnético es negativo. Eh, por lo cual, el efecto diamagnético hay que tener en cuenta. Y bueno, aquí es lo que yo puse, ¿no? Se tiene que tener en cuenta la susceptibilidad. Entonces, un ejemplo de un material diamagnético que nos sirve como un eje de referencia, un punto de referencia para explicar esto, es justamente el berilio. El berilio es un material bivalente alcalino térreo, por si acaso. Entonces, el berilio, por lo general, no por lo general, la configuración electrónica del berilio, al ser un material bivalente, mediante justamente la notación de kernel, es el helio y termina en un orbital 2s2. Es decir, recordemos que el orbital SS puede contener máximo 2 electrones, ¿no? Porque recordemos que al final esto es una esfera. Puede contener 2 electrones, unos polos de la esfera. Ya. Entonces, nos damos cuenta que justamente está ocupando los 2 electrones. Entonces, lo que podemos decir es que justamente eh, el berilio está ocupado totalmente, o sea, en el berilio se ocupa totalmente los electrones de su último nivel energético. Ya. Ahora, sin embargo, el berilio en su estado cristalino, lo que se observa es un solapamiento de bandas. Y creo que aquí se puede ver, ¿no? Entonces, aquí se puede ver. Entonces, podemos ver justamente en la figura A, o en la figura 1 que está acá, podemos ver la estructura cristalina del berilio. El berilio, si se dan cuenta, cada átomo de berilio está conectado a 6 átomos vecinos. Y eso está justamente relacionado con el nivel P. Sí, recordemos que el nivel P viene a ser esta configuración y esta configuración, donde por cada polo puede contener 6 electrones. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que existe un solapamiento de bandas, existe un solapamiento de bandas de los electrones de la banda 2s2, bueno, de la banda 2s a la banda 2p.
¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Justamente que lo que permite es que, como aquí podemos observar este solapamiento de bandas, es qué cosa, que los electrones se desplacen de la banda 2s a la banda 2p. Porque existe un solapamiento de bandas. ¿Ok? Eh, ¿Y esto por qué se da? Porque obviamente en base a la configuración electrónica podemos observar que los electrones, ¿dónde están? Están en la banda inferior, están aquí poblando ellos. Pero por ese solapamiento de bandas, en base a su arreglo atómico, vamos a observar que existe un solapamiento de bandas y existe una transferencia de electrones de la banda 2s a la banda 2p. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que la densidad de estados en el nivel de Fermi es muy pequeña. ¿Por qué? Porque al momento, porque miren, aquí está el nivel de Fermi. El nivel de Fermi se ve determinado por la banda donde están los electrones. Y esto sí que lo tenemos de la configuración electrónica. Entonces, al existir, al existir una transferencia de electrones, la banda 2 se comienza a despoblar, es decir, su densidad de estados comienza a disminuir. De forma que, si nos damos cuenta, en la fórmula de la susceptibilidad paramagnética, esta es directamente proporcional a la densidad de estados. ¿En qué cosa? En el nivel de Fermi. Y justamente aquí, en el nivel de Fermi, por ese efecto de solapamiento de bandas y de transferencia de electrones, donde esto comienza a disminuir y disminuye drásticamente. Por lo cual, si esto disminuye y es directamente proporcional a la susceptibilidad paramagnética, lo que también se va a obtener es una disminución de la susceptibilidad paramagnética. Y como eso disminuye, se dice que es muy pequeña, y si el efecto paramagnético es muy pequeño, lo que predomina es el efecto diamagnético del material, por lo cual existe una predominancia de la susceptibilidad diamagnética en el berilio. Y es por eso que por excelencia el berilio es un material diamagnético. Eso es lo que pasa. Entonces, aquí se puede observar cómo la disminución del efecto paramagnético referente a la estructura atómica del material, a su arreglo y al solapamiento de bandas entre la banda 2s y la banda 2p, lo que origina una transferencia de electrones y una disminución en la densidad de estados en la banda 2s, es decir, una disminución de los electrones que están distribuidos en la banda de energía 2s, una baja repentina en la disminución del efecto paramagnético, aumentando el diamagnético. Eso es una competencia. Si uno aumenta, el otro disminuye. Y así por el contrario. Entonces, aquí nos damos cuenta con esto que debe existir una fórmula o una deducción matemática que permita a nosotros, eh, nos permita a nosotros obtener obtener una expresión que nos diga o nos cuantifique el efecto diamagnético. Entonces, bueno, aquí lo que digo, ¿no? Por lo cual la densidad de estados cerca del nivel de Fermi y la susceptibilidad bueno, aquí lo que quiero decir es prácticamente que en el ejemplo de material de berilio, la densidad de estados cerca del nivel de Fermi es muy pequeña, por lo cual la susceptibilidad paramagnética también es bastante pequeña. Eso es lo que quiero decir acá. Entonces, por lo cual nosotros debemos definir una expresión que nos permita cuantificar la susceptibilidad diamagnética. Con esto, sin ingresar en tanto rollo, obtenemos que la susceptibilidad diamagnética está en función, y esta es la ecuación que vimos al principio, ¿de qué cosa? De la carga del electrón al cuadrado, el número atómico por el radio al cuadrado por la susceptibilidad en el vacío, la permeabilidad en el vacío, sobre 6 veces la masa del electrón por el volumen que se ocupa. Y eso es lo que pasa con los materiales diamagnéticos. Y hasta aquí hemos llegado con justamente estas consideraciones diamagnéticas. Ahora, todo lo que nosotros hemos hablado es en referente a los materiales metálicos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esos materiales que no son metálicos? Tomando en específico los materiales conductores, semiconductores. Sabemos que existen dos tipos de semiconductores, intrínsecos y extrínsecos. Entonces, ¿qué pasa con estos materiales? Ok.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente, que si recordamos las bases de los materiales semiconductores, los materiales semiconductores intrínsecos por lo general tienen una densidad de estados bastante baja, cerca del nivel de Fermi, porque son bandas que están parcialmente llenas. Entonces recordemos que tenemos la banda, tienes aquí el energy gap bien pequeño, no es tan grande. Entonces en un principio, cerca del nivel de Fermi, está, bueno, está parcialmente llena. Pero aquí en el nivel de Fermi, que está acá que está justamente en la mitad, no hay electrones. Por lo cual, como no hay electrones en el nivel de Fermi, yo puedo decir que la densidad de estados en el nivel de Fermi para materiales semiconductores a temperaturas bajas, ¿y qué puedo decir de un material semiconductor intrínseco? Si la densidad de estados es súper baja. Lo que yo puedo deducir solo en base al conocimiento que ya tengo, y esto explicado anteriormente, que los materiales semiconductores intrínsecos son materiales diamagnéticos. Ahora, por el contrario, los materiales semiconductores extrínsecos son materiales que, si están correctamente dopados, se comportan como materiales paramagnéticos. Ahora sí, este comportamiento es bastante pequeño, pero aún así se sigue comportando. En conclusión, semiconductores intrínsecos son materiales diamagnéticos por la baja población de electrones cerca del nivel de Fermi, a temperaturas bajas. Sin embargo, los materiales extrínsecos dopados, correctamente dopados, pues tienen un pequeño comportamiento paramagnético. ¿Ok? Y esto solo pasa a altas temperaturas. Eh, ¿Esto por qué se da? Porque justamente se obtiene una cantidad de electrones conductores mayor en la banda de conducción. Y eso es lo que pasa, eso lo venía explicando hace bastante tiempo. Entonces, por último, ¿qué pasa con los materiales paramagnéticos y la temperatura? Tomando en cuenta ya la expresión, bueno, la expresión anteriormente ya desarrollada, la de paramagnetismo, pues justamente como comenté, los materiales paramagnéticos con el aumento de temperatura pierden ese efecto paramagnético y bueno, es lo que se puede observar aquí. Debemos ver que la susceptibilidad comienza a bajar a medida que la temperatura comienza a subir. Y bueno, podemos ver que esos materiales que, bueno, el aluminio es ferromagnético, pero tomando en cuenta que también es paramagnético, nos damos cuenta que el paramagnetismo comienza a disminuir a medida que aumenta la temperatura. ¿Qué tipo de materiales les pasa esto? Pues los materiales como el vanadio, como el cromo, como el aluminio. Entonces, los materiales paramagnéticos con aumento de temperatura van perdiendo ese efecto paramagnético. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, ya con esto se ha discutido las consideraciones cuánticas en los efectos paramagnéticos y diamagnéticos. Se ha tomado en cuenta la geometría o la estructura atómica de los materiales y también se ha tomado en cuenta algo más, que es el spin o el momento magnético de cada electrón. Entonces se discutió y se refinó la teoría de Langevin con ecuaciones más exactas que el error era bastante alto por 2 o 3 veces órdenes de magnitud del valor exacto. Entonces ahí nos damos cuenta de las ventajas y desventajas de cada método. Ahora, así como hablamos del paramagnetismo y del diamagnetismo, también debemos hablar del ferromagnetismo y del antiferromagnetismo. Y con esto estaríamos ya terminando eh, justamente, justamente ya esta unidad. Entonces, para ir terminando, vamos a tomar las consideraciones cuánticas para el ferromagnetismo y el antiferromagnetismo. Entonces, como sabemos y ya se lo he comentado, primero el hierro, el níquel y el cobalto son materiales ferromagnéticos por excelencia. Ya, entonces, sabemos que estos materiales ferromagnéticos, las bandas Y las tienen vacías, ya las tienen vacías, ¿ya? Es decir, tienen bandas de no llenas. Ahora, estas bandas D, como pueden observar acá, se solapan o se superponen con las bandas S, de hecho específicamente con una banda 4S. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el D es vacía al principio,
pero el 4s está llena, lo que va a pasar es como pasó anteriormente, y va a existir una transferencia de electrones hacia la banda D. Y como existe una transferencia de electrones de la banda S a la banda D se comienza a llenar. De hecho, esta banda es energéticamente menor a la banda 4s. Entonces, esta banda se comienza a llenar de electrones, y como se comienza a llenar, existe un aumento en la densidad de estados de estos electrones. Y como hay un aumento en la densidad de estados muy, muy, muy grande, el efecto paramagnético crece, crece y crece y crece de forma muy, muy alta. ¿Y esto por qué se da? Porque recordemos que el nivel D, el orbital D, tiene capacidad para almacenar hasta 10 electrones tranquilamente, a diferencia del orbital P, que almacena 6, el orbital S almacena 2, el orbital F almacena 14. Pero como tiene una capacidad bastante grande, de hecho la segunda más grande de almacenar electrones, lo que pasa es que justamente la densidad de estados comienza a aumentar de gran manera. Y por esa capacidad tan grande, aumenta la densidad de estados. ¿Y esto a qué niveles pasa? Esto justamente pasa a niveles energéticos cercanos al nivel de Fermi. Entonces, podemos decir que la densidad de estados de estos materiales que son ferromagnéticos, como hierro, cobalto y níquel, a nivel de Fermi es muy alta, por lo cual su efecto paramagnético es demasiado alto, tanto que se transforma en un material ferromagnético. Entonces, de esta forma, nosotros podemos observar desde el punto de vista cuántico, tomando ya en cuenta las bandas de energía, las bandas electrónicas, porque son ferromagnéticos. Y eso se da para un aumento muy grande en la densidad de estado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un material paramagnético y un ferromagnético? Que al final, el paramagnético encierra el ferromagnético con su conjunto. Pues es la espontaneidad. La espontaneidad con la cual se da que justamente, que la densidad de estado sea súper alta, eh, lo que nos indica es que este efecto no necesita una energía motora extra, o sea, no necesita una energía extra o externa o motora que haga que el material sea ferromagnético. Es decir, que el material es ferromagnético a temperaturas ambientes normales, y esa temperatura de Curie por lo general va a ser mucho más alta, a la cual el man puede perder el efecto ferromagnético. En pocas palabras, los materiales ferromagnéticos son ferromagnéticos porque son espontáneos al hacerlo, es decir, no tienen dificultades para hacerlo, no necesitan una energía motora que los motive a hacer eso. Esto se da justamente porque tienen en bandas D vacías, las cuales tienen una transferencia de electrones hacia ellas por las bandas S, y como recordamos, las bandas D tienen capacidad de almacenar 10 electrones, lo cual aumenta la densidad de estado. Esa es la diferencia abismal. La espontaneidad. El efecto paramagnético no es espontáneo y el efecto ferromagnético sí es espontáneo, justamente por esto que está acá. Por esto que está acá y por la transferencia de electrones de la S a la D. Ya voy a... Deme un momento, 2, 3 minutos.
Bueno, y terminando esto, es considerar, bueno, lo que pasa en sí y la parte matemática de esta parte cuántica, primero lo toma como si, bueno, lo que aquí dicen es, bueno, imagínate que tienes un violín y este violín tiene dos cuerdas paralelas entre sí. Entonces, uno cuando toca un violín y hace vibrar las cuerdas de tal forma que estas cuerdas vibran de forma igual o casi igual, lo que va a pasar es que la energía de restauración para llegar al equilibrio va a ser mucho más pequeña y eso pasa justamente lo ve en física mecánica. ¿Ya? Entonces, la energía de restauración para llegar al equilibrio es mucho más pequeña, ¿ok? Por lo cual la frecuencia a la cual vibran estas dos cuerdas también es pequeña, ¿ok? Y esta frecuencia va a ser menor que la suma de las vibraciones independientes de cada cuerda, ¿ok? Y esto mismo pasa con el efecto ferromagnético. Lo que nos quiere decir es que si tenemos dos sistemas acoplados que vibran simétricamente, estos tienen una energía menor, o sea, el sistema acoplado de estas dos cuerdas, en este caso, del efecto ferromagnético, tiene una energía menor de la que tendrían los dos sistemas que vibran de forma individual. Entonces, para calcular justamente esto, lo que se hace es tomar solamente dos átomos, los cuales van a estar vibrando de forma similar. ¿Por qué? Porque hacer el cálculo para la cantidad casi infinita de átomos o la cantidad muy grande de átomos que comprende la materia es algo muy, muy complicado. Entonces lo que se hace es tomar dos átomos vecinos y se aplica la ecuación de Schrödinger para poder obtener la solución. Entonces, tomando esto en cuenta que son átomos vecinos, estos átomos van a tener un radio, que tengo un átomo, van a tener primero un radio del átomo, justamente, el átomo A, el átomo B, ¿ya? Y también van a tener justamente una distancia que le vamos a llamar el radio de A a B, es decir, la distancia del átomo A al átomo B. Aquí justamente, entonces para resolver esta ecuación hay que tener en cuenta que eh, la energía potencial se va a dar como el efecto de las fuerzas de intercambio entre los núcleos A y B. Entonces, entre el núcleo de acá y el núcleo de acá. Entonces, también van a haber fuerzas que van a estar en función de los electrones, porque recordemos que los átomos se comprenden de electrones que los orbitan. ¿Ok? Entonces, el átomo tiene los electrones que orbitan el núcleo, por lo cual vamos a tener también una fuerza entre los electrones del átomo 1 y del átomo 2. Así también las fuerzas entre los núcleos del átomo 1 y átomo 2, que se lo simboliza como A y B. Pero los electrones va a ser como 1 y 2. Por lo cual, simplemente lo que aquí nace, algo llamado es la integral de intercambio. Entonces aquí tenemos la ecuación de Schrödinger, justamente, ¿para qué cosa? Para el núcleo, o sea, la integral de Schrödinger para el núcleo, para el electrón 1, y del núcleo para el electrón 2, así como del núcleo A para el electrón 2, como el núcleo B para el electrón 2. O sea, esto aquí nos indica prácticamente la interacción entre las dos átomos. Tanto la interacción propia del átomo A consigo mismo, como la interacción propia del átomo B consigo mismo, así como la interacción de los átomos con su vecino. Ahora, eh, esto que está acá nos indica prácticamente la distancia, miren, entre la distancia entre los núcleos A y B, la distancia entre el núcleo y el electrón, los electrones, indica la distancia entre el núcleo A y y los electrones del núcleo B, como la distancia del núcleo B con los electrones del núcleo A, más la distancia de los electrones del núcleo A, más, bueno, con la distancia de los electrones del núcleo B. Aquí tenemos justamente esto. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, de que esta integral de intercambio, es decir, del efecto de intercambio entre estos dos átomos sea positiva? Pues lo que nos indica es justamente que
Los espines que son paralelos entre sí son más energéticos que los espines que están en una forma eh, no favorable, es decir, que están de forma antiparalela al campo magnético. ¿Ya? Y justamente esta simplificación de que tomamos solamente dos átomos se justifica justamente en que las fuerzas de intercambio disminuyen rápidamente con la distancia. Es decir, a mayor distancia la fuerza de intercambio disminuye. ¿Ok? Entonces, esto que está acá está justificado con la distancia radial entre átomos. Entre átomos, 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 electrones y entre sí mismos. Y ya por último tenemos justamente un ploteo o un sketch de la curva de la integral de intercambio versus el radio de los átomos A y B sobre, por ejemplo, el radio de un átomo pequeño que tiene una órbita D, de un electrón que tiene una órbita D. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta que, miren, la integral de intercambio se vuelve positivo a medida de eh, que existe, bueno, un aumento en el ratio entre el radio AB sobre el radio D, es decir, que existe una gran distancia entre los núcleos y los electrones vecinos, ¿entre qué cosa? Entre el radio del átomo A con los electrones del átomo B y el radio del átomo B con los electrones del átomo A. Entonces nos damos cuenta que a medida que esto aumente, el material se comporta como ferromagnético. Sin embargo, a medida que esto disminuye, podemos ver que tenemos una integral de intercambio menor a cero. Bueno, mayor a cero vemos que es ferromagnético, y si es menor a cero, vemos que se comporta como material antiferromagnético. Eso lo podemos dar en cuenta. Y eso es lo que pasa. Entonces, bueno, eso sería todo. Y ya en la próxima clase veremos la parte de ejercicios, resolución de justamente toda esta unidad de comportamiento magnético. Muchas gracias.